Essa é a penúltimo dia, a penúltima noite do primeiro simpósio latino-americano de fotografia do Rio de Janeiro. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. E hoje nós teremos uma palestra da professora e pesquisadora argentina Leti Rigat. Aliás, eu digo Rigat ou Rigat? Rigat, R-I-G-A-T, termina com a T. Letícia Rigat é doutora da Universidade de Buenos Aires em Ciências Sociais, mestre em Estudos Culturais pela CEI-UNR e licenciada em Comunicação Social, também pela UNR. Atualmente é becária pós-doutoral do CONICET, docente em linguagem Zoom na licenciatura de Comunicação Social da Universidade Nacional de Rosário e coordena o grupo de estudos sobre fotografia latino-americana contemporânea. E também desempenha papel como investigadora no Centro de Investigações em Comunicação e Cultura da mesma universidade, além de ser investigadora também no Centro de Estudos em Mediatizações e no Centro de Investigações em Estudos em Teoria Pós-Colonial. Letícia, boa noite. Buenas noches a todos, gracias por la presentación, gracias a todos los que se han sumado a este encuentro. Primero quiero agradecer al comité organizador por el espacio, la invitación y principalmente por haber organizado este encuentro en este contexto que nos atraviesa mundialmente tan difícil y bueno, voy a exponer en español, lamentablemente no sé portugués, voy a intentar hablar lo más lento posible y bueno, pero si algo no se entiende o si ven que voy muy rápido, me avisan. Bueno, lo que había preparado para compartir con ustedes en esta oportunidad son algunos lineamientos muy generales de lo que me propuse hacer en mi investigación postdoctoral, en donde uno de los objetivos específicos de la misma era reflexionar sobre el surgimiento, el auge y la definición de la categoría fotografía latinoamericana y cómo esta definición había ido variando en las décadas de 1970, 1980 y 1990. En este sentido, para poder desarrollar este objetivo de investigación, tomé como eje de análisis los discursos, las ponencias y las muestras fotográficas principalmente de lo que fueron los 5 coloquios latinoamericanos de fotografía que se realizaron en los países de México, Cuba y Venezuela, específicamente en los años 1978, 1981, 1984, en el año 1993 y el último en 1996. Este análisis lo acompaño de un mapeo y una comparación con eventos de similares características en el mismo periodo y lo que considero es que el primer coloquio latinoamericano que se realizó en México en el año 1978, pues lo podemos considerar como un momento inaugural, ¿sí? Donde la reflexión sobre las prácticas fotográficas de la región tuvieron un impulso sin precedentes y que hay un punto de vista que caracterizó a estas reflexiones, que fue el de pensar lo propio y lo identitario, buscando revertir una visión desde afuera que buscaba caracterizar a las prácticas fotográficas latinoamericanas y las definiciones o reproducciones de las definiciones del mercado del arte occidental que va a buscar clasificar y organizar en términos de alteridad respecto a lo que son los orígenes culturales y geográficos de las producciones. En el primer coloquio latinoamericano, los coloquios se propusieron, este primer coloquio, pero continuó en el transcurso de los 5 posteriores, posicionar a la fotografía latinoamericana en el mercado del arte internacional y
marcar justamente una definición de qué caracteriza a la fotografía latinoamericana. En este sentido, en la presentación inaugural del coloquio, que están las presentaciones, tanto las ponencias como las muestras fotográficas, están incluidas en las memorias del primer coloquio que se publicaron bajo el título Hecho en Latinoamérica 1. La crítica de arte, Raquel Tibol, iba a anunciar de alguna forma lo que era la labor de la fotografía latinoamericana, a la que definía como una práctica liberadora a través de la fotografía directa y sin manipulaciones, que representara el contexto latinoamericano marcado históricamente por las presiones económicas, políticas y militares, las dependencias del imperialismo y la explotación oligárquica. Estas afirmaciones de Tibol también se ven reflejadas en las notas que los fotógrafos enviaban junto a sus imágenes para participar de esta muestra fotográfica, en donde puede observarse también una reivindicación de la práctica fotográfica documental de compromiso político y social, y son discursos que resaltan las cualidades técnicas del medio fotográfico, es decir, la posibilidad de dar cuenta de lo que representa, la cualidad de ser una huella, testimonio del referente a partir de la inscripción de lo que está representando en el material fotosensible. Esto, por supuesto, estoy hablando de líneas generales en donde desde un principio hubo discusiones con respecto a marcar a la fotografía latinoamericana como puramente documental. Pero me interesaba rescatar este punto argumental porque creo que en los primeros 3 coloquios latinoamericanos es lo que más representa la definición sobre lo que es la fotografía latinoamericana, muy caracterizada desde el documentalismo de compromiso político. Entonces, sintetizando en gran medida en estos 3 primeros coloquios, que incluso si podemos ver, hay una diferencia temporal en sus realizaciones, entre los 3 primeros realizados en el 78, el segundo en el 81, el tercero en el 84. Posteriormente, vamos a 1993, una década después prácticamente, pero lo que decía es que en estos 3 primeros coloquios podemos marcar ciertas constantes, tanto en las muestras fotográficas como en las exposiciones fotográficas. Algunas constantes que pueden ser pensadas como puntos primordiales de estas discusiones. En primer lugar, como decíamos, el interés por pensar a la fotografía latinoamericana desde una perspectiva propia, buscando descolonizar el pensamiento sobre la fotografía, pero así también las miradas sobre nuestras realidades, sobre Latinoamérica, y cómo las han representado y las estamos representando, o las estaban representando en aquel contexto. En segundo lugar, un deseo de caracterizar a la fotografía latinoamericana en relación a los complejos contextos sociales, culturales, económicos y políticos de Latinoamérica, Latinoamérica pensada como una unidad, en donde se resaltaban las similitudes de las experiencias históricas compartidas, cuya historia latinoamericana está marcada, entre otras cosas, por la experiencia colonial, los procesos de construcción de lo nacional y los regímenes autoritarios del siglo XX. Esta definición de la fotografía latinoamericana y de sus prácticas es posible ver cómo en los años 90, contrastando con los coloquios latinoamericanos, como contaba el del 93 y el del 96, que fueron las 2 últimas ediciones, podemos ver cómo esta definición de la fotografía latinoamericana y la caracterización de sus prácticas empieza a debilitarse tanto de manos de fotógrafos como de críticos, que iban a plantear justamente que de esta categorización, esta definición, homogeneizaba bajo una misma rúbrica realidades y prácticas fotográficas que en realidad eran todas de diferentes naturalezas y características. Este cambio considero que se vio reflejado no solo en las definiciones teóricas, sino en las propias prácticas fotográficas que comenzaron a despegarse de lo que se había marcado como esta plataforma común del fotógrafo latinoamericano, movido por representar su contexto a través del documentalismo de registro directo, es decir, sin intervenciones,
En este contexto, justamente en los años 90, cuando uno ve los catálogos, las exposiciones y los debates que comienzan a surgir, toma una fuerte presencia obras fotográficas que están caracterizadas, por el contrario, por una intervención de los fotógrafos, ya sea sobre el plano de la representación o sobre el plano de lo representado, sobre la escena o sobre la imagen. Estos cambios, considero, sintetizando y simplificando en gran medida, porque son temas que conllevan, podrían dar para una charla cada uno en particular, pero creo que pueden ser pensados a la luz de diferentes factores estos cambios. Y que son factores que alcanzan no solo al pensamiento de la fotografía latinoamericana, sino al pensamiento de la fotografía en general, de la imagen fotográfica. En primer lugar, lo que era en los años 90 ya los debates que surgen a partir de lo que eran las llegadas de las tecnologías digitales, cuyas implicancias en el pensamiento sobre la fotografía iban a poner en cuestionamiento los pilares sobre los que se había intentado establecer la especificidad del lenguaje fotográfico. Es decir, se anunciaba la muerte de la fotografía, la llegada de la postfotografía con la desmaterialización de la imagen, y con ella las pérdidas de su cualidad indicial, es decir, el ser la contigüidad física de lo que representa a través de la inscripción de la luz sobre un material fotosensible. Otro factor importante en los años 90 es la inclusión de la fotografía en el arte y los cambios propiamente en el arte, es decir, la caída de lo que era el arte moderno, la pérdida de la especificidad del arte, lo que dio lugar a un arte contemporáneo, un arte que en muchos aspectos puede ser pensado como un arte profundamente crítico del contexto, que está atravesado por momentos por un pensamiento sobre lo global y lo postcolonial, a partir de lo cual se va a buscar deconstruir lo que son las representaciones visuales y teóricas, cuestionar las jerarquías culturales y la supuesta universalidad de una cultura occidental para reconfigurar imaginarios y estereotipos, para poner de manifiesto justamente la multiplicidad de identidades. Dentro de este vasto flujo del arte contemporáneo, un teórico de arte que se llama Terry Smith va a delimitar tres grandes corrientes. La segunda de estas corrientes la denomina justamente el giro postcolonial, a la que dice que no representa un movimiento artístico, sino que va a representar un cambio cultural. Esta corriente, para el autor, va a agrupar a diversas justamente manifestaciones artísticas que están marcadas por valores locales, nacionales, anticoloniales, independientes, antiglobalización, que van a reivindicar la diversidad, la identidad, desde una postura fuertemente crítica. Estas manifestaciones artísticas podemos contrastarlas con las afirmaciones justamente de Foster, en donde plantea que las críticas postmodernas, ¿sí?, de los valores modernos de la originalidad artística fueron ampliadas por las críticas postcoloniales de las nociones occidentales de pureza cultural. Entonces, es una crítica que alcanza la cuestión de las identidades racial, multicultural, feminista, homosexual, en donde por momentos se va a buscar reivindicar una naturaleza esencial, la negritud, la etnia, la feminidad o la homosexualidad, frente a estereotipos negativos, y en otros momentos, justamente, se va a proponer una crítica que ponga de manifiesto la construcción social de estas identidades contra la idea de una naturaleza esencial. Es un movimiento cultural del arte contemporáneo en el que podemos ubicar, a mi entender, muchas obras fotográficas en las que se busca revisionar ciertas prácticas documentales, científicas, o que sirvieron para un registro de identificación
para poner de manifiesto cómo estas prácticas fotográficas y estos regímenes visuales de representación iban configurando un imaginario de un otro, generando una alteridad. En este punto podemos justamente, me parece importante tomar la distinción que hace José Rabasa sobre la aplicabilidad del término postcolonial en América Latina desde un punto de vista temporal, siendo que los países latinoamericanos, en su mayoría, lograron sus independencias políticas en el siglo XIX. En relación a esto, Rabasa justamente nos advierte que el término post no implica un momento posterior al que se superaron los colonialismos, sino la toma de conciencia de las continuidades y los legados coloniales aún siglos posteriores de las independencias políticas formales. En este sentido, Rabasa afirma que referirse a un momento postcolonial en Latinoamérica como en aquel momento en el que surgen los estados nacionales tras las guerras de independencia, carece de rigor, porque más allá de estas independencias formales, pueden observarse realidades socioeconómicas y culturales en las que se reproducen ciertas estructuras coloniales bajo la modalidad de lo que él denomina neocolonialismos internos, que sometieron a las poblaciones indígenas y negras a procesos de marginación y exclusión. Por lo tanto, se hace necesario, en este sentido, a mi entender, distinguir entre postcolonialismo como un momento histórico con las articulaciones descolonizadoras de la crítica postcolonial. De esta manera, podemos pensar lo postcolonial no ya como un mero momento posterior a las independencias formales de las naciones latinoamericanas, sino a la toma de conciencia de las continuidades de la colonialidad que acarrean, que traen legados lingüísticos, culturales y políticos. Entre estas continuidades, legados, consecuencias del colonialismo, justamente podemos interrogarnos por las marcas, los legados o las improntas culturales que se hallan, se reactualizan, incluso se resignifican en nuestros imaginarios y en nuestras prácticas visuales. Es desde esta perspectiva es en la que busco analizar ciertas producciones artísticas que, a mi entender, buscan cuestionar las jerarquías culturales y la supuesta universalidad de una cultura occidental, reconfigurando los imaginarios y los estereotipos e intentando dar cuenta de la multiplicidad de las identidades. Un cuestionamiento que en muchos casos veo que se realiza bajo lo que Andrea Giunta va a denominar como dentro de las prácticas artísticas, como un retomar el pasado para hablar del presente, es decir, un retomar el pasado desde las imágenes para pensar nuestro presente, pero no el pasado como una repetición, sino justamente desde el análisis, para cuestionar las iconografías que se gestaron como parte de un imaginario de las naciones latinoamericanas. Es desde esta perspectiva que propongo reflexionar sobre ciertas obras de la fotografía latinoamericana en las que considero que se busca deconstruir los cánones coloniales, revisitar el pasado y sus iconografías para hablar de nuestro presente. En los años 90, principalmente, podemos ubicar una vasta cantidad de estas obras fotográficas que buscan complejizar justamente la representación de Latinoamérica, buscando poner de manifiesto la heterogeneidad de nuestras sociedades y de los modos de representación de nuestras sociedades, del ser latinoamericano, estableciendo nuevas relaciones con el pasado y renovando las nociones mediante las cuales se pensó a Latinoamérica. Un cambio que se vio acompañado por propuestas estéticas que justamente rompen y cuestionan la concepción ontológica que había marcado el valor de lo documental a través de la intervención de los fotógrafos, como decía anteriormente, ya sea como
sobre el plano de la representación, la imagen, o sobre el plano de lo representado, la escena, haciendo intervenir operaciones artísticas que son propias del arte contemporáneo, como son la puesta en escena, el uso de imágenes de archivo, imágenes que están siendo recontextualizadas, recreadas, resignificadas en un nuevo contexto, el uso de la palabra y la inscripción, el collage, lo autobiográfico y un largo etcétera. A modo de ejemplo, en este caso les quería comentar algunos lineamientos, de una lectura en realidad de la obra Bajo el Sol Negro de la artista peruana Milagros de la Torre. Mauro me iba a ayudar con la proyección de imágenes para aquellos que no conozcan esta obra. Es una obra que Milagros de la Torre realiza a comienzos justamente de la década de los 90. Esta obra fue expuesta en los coloquios latinoamericanos de fotografía, específicamente en el 5º coloquio, y se compone de una serie de retratos fotográficos de pequeño formato, en las que el artista retoma y resignifica una práctica fotográfica muy popular en Cusco a principios del siglo XX, que era la fotografía de los minuteros. Los fotógrafos minuteros ofrecían fotografías analógicas que estaban generadas a partir de una economía de recursos que le permitía entregar los retratos a los clientes en pocos minutos, de ahí su nombre. Utilizaban una cámara oscura casera, papel fotosensible y una emulsión de revelado a base de mercurio cromo rojizo. El proceso de producción de la imagen implicaba una toma directa, es decir, el retrato, a partir de la cual se obtenía el negativo de la imagen. A este negativo se le aplicaba la emulsión rojiza para detener la acción de la luz y así preservar la imagen. Se revelaba este negativo y por último se volvía a hacer una toma de este negativo con la cámara oscura para generar el positivo de la imagen, que era el producto final que se entregaba a los clientes. La artista peruana, Milagros de la Torre, detecta que a partir de este particular proceso de revelado, con el uso del mercurio cromo rojizo, lo que se producía era un efecto de emblanquecimiento. Y es a partir de ello que en Bajo el Sol Negro, la artista hace uso de esta misma técnica, pero en este caso las fotografías son copiadas en negativo, es decir, no pasan al positivo. Con esta operación de truncar justamente la etapa final de la práctica de los minuteros y exponer el negativo intervenido con esta emulsión rojiza, de la Torre propone visibilizar esta intervención de la imagen en el negativo que generaba un aclaramiento de la piel para dejar al descubierto el artilugio técnico del emblanquecimiento. Las imágenes en negativo, entonces, pasan a ser la forma final de la obra. Y la película rojiza, esta máscara roja, que era invisibilizada por el refotografiado del negativo en la práctica canónica de los minuteros, queda expuesta ahora como máscara, sugiriendo las operaciones que contribuían a naturalizar ciertos vestigios coloniales de violencia racial y social a través de un inocente retoque que produce un efecto de blancura. En la práctica, los minuteros, más allá de esta intervención inadvertida al servicio de un retrato o un revelado instantáneo, el resultado era justamente una transformación de lo real, rostros más blancos, resultado que no era cuestionado por los clientes fotografiados, una práctica que se naturalizó y generó una visualidad sobre estos retratados, sujetos más blancos. En este sentido, considero que el artista, al revelar el artificio sobre el cual se sustentaban aquellas imágenes, subvierte el sentido, generando un juego con esta idea de positivo-negativo. Estas manchas rojas de mercurio cromo rojiza expuestas sobre los rostros de los retratados connota ese imaginario dicotómico que caracterizó el sistema social de la colonia. Lo blanco como ideal de virtud, y por el contrario lo negro como sinónimo de ilegitimidad
y desconfianza, donde en el medio justamente de estas dicotomías se sitúan las posibles mezclas que darán cuenta de la diversidad de los sujetos que emergerán en el nuevo mundo, a la que denominaban los mestizos. Un sistema de clasificación que tiene su origen en la doctrina de limpieza de sangre, en el que el término raza, en su origen, significaba tener un defecto de linaje según su pasado genealógico, según su origen. Este sistema se aplicó a las colonias hispanoamericanas, dando un giro respecto a la doctrina española, porque ahora la impureza de sangre se articula a los colores de la piel, principalmente a partir de fines del siglo XVII. De esta manera, podemos decir que color, pureza, raza y calidad se fueron configurando como un entramado de valores sociales a través de los cuales se buscaba encauzar el comportamiento de los sujetos coloniales, propiciando la blancura y el blanqueamiento como un tipo ideal. Este ideario del blanqueamiento se mantiene en los estados nacionales post-independentistas bajo nuevos colonialismos internos, alcanzando a los indígenas, los negros y a los mestizos. En Bajo el Sol Negro, este imaginario social del mestizo, del indígena y el negro como estigma de los que hay que desconfiar, queda en la superficie a partir de la interrupción del proceso de revelado y con ello del blanqueamiento. El rostro queda tras la mancha roja, y la mancha roja dispuesta como máscara. De la Torre, de esta manera, nos recuerda este imaginario racial que atraviesa nuestra historia, la relación entre lo que fue el proyecto científico de la Ilustración y el proyecto colonial europeo. Y en base a esto, justamente considero que se puede relacionar la obra de Milagros de la Torre a partir de esta idea de máscara roja, de esta emulsión rojiza, al modo en que Kant abordaba el problema de las razas. Recordemos que Kant distingue 4 razas a partir de las distinciones geográficas y el color de la piel: la blanca, que corresponde a Europa, la amarilla a Asia, la negra a África y la roja a América. Esta distinción no solo marcaba las determinaciones externas a partir del clima o de la geografía, sino que además correspondían a diferencias en cuanto al carácter moral de los pueblos, estableciendo un orden de jerarquía en la que se va a destacar a la raza blanca como la mayor perfección de la humanidad. Entonces podemos relacionar esta emulsión rojiza expuesta en las imágenes de la Torre como la simbolización de este componente racial americano. El rojo recuerda el estereotipo racial negativo de los indígenas, negros y mestizos latinoamericanos. El rojo solo se vislumbra si la obra queda en negativo. Si la imagen pasa al positivo, la piel se vuelve más blanca. De la Torre, a través justamente del revelado, de la puesta en escena de un procedimiento que generaba o que colaboraba a generar una determinada visualidad, desenmascara, connota un imaginario racial que se halla en la base de la construcción social de las identidades latinoamericanas desde la colonialidad. Esta película roja recubre los rostros de los retratados, remitiendo este mercurio cromo rojizo que se utilizaba para el revelado de la imagen. Pero asimismo se usaba como un tópico para desinfectar heridas. A partir de lo cual podemos preguntarnos, ¿qué herida se desinfecta en la obra de Milagros de la Torre? Una herida que subyace a los problemas de identidad latinoamericana y que atraviesa toda nuestra historia, que sería la construcción social a partir de lo que Walter Mignolo denomina la matriz colonial del poder, es decir, la clasificación, racialización y jerarquización de los sujetos por la colonialidad. En esta obra, De la Torre revela esta herida colonial, definida por Mignolo como el sentimiento de inferioridad impuesto a los seres humanos que no encajan en el modelo predeterminado por los relatos euroamericanos. La herida colonial, entonces, es consecuencia del discurso racista y es una herida que América Latina no ha sanado todavía. De la Torre interrumpe el proceso de los minuteros mostrando o dejando la máscara, tras la cual se oculta el rostro mestizo, negro
e indígena de una sociedad que ha sido jerarquizada y clasificada racialmente por la matriz colonial, que hizo posible justamente la organización sociohistórica del mundo moderno colonial. Bajo el Sol Negro expone entonces la violencia encubierta que subyace en las representaciones fotográficas, cuyo procedimiento de blanqueamiento, en el caso de los minuteros, esconde una violencia epistémica del pensamiento europeo que busca establecer leyes universales, clasificar, estereotipar y jerarquizar desde la colonialidad del poder las formas otras de ser, pensar, sentir y ver. En Bajo el Sol Negro, el pasado, como decíamos anteriormente, es retomado y resignificado para cuestionar las continuidades de la colonialidad en los imaginarios identitarios de América Latina. En su búsqueda de resignificar esta práctica canónica de la fotografía, Milagros de la Torre pone de manifiesto los modos en que las prácticas visuales han participado en la construcción de imaginarios hegemónicos de subhumanización. Muchas gracias. Mauro, no sé si querés seguir com as imagens, mostrando algunas imágenes. Sim. En esta foto justamente se ve claramente la mancha roja que recubre el rostro. Sim. Bom, vamos abrir agora para perguntas e um pequeno debate a respeito desse material, que essa exposição da Letícia se soma um bocado ao que nós já conversamos hoje no nosso, na apresentação das nossas comunicações no período da tarde, né? Onde a questão da identidade latino-americana foi bastante discutida. Eu gostaria de saber, eu vou tirar agora aqui da internet, do compartilhamento, e eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário em relação a essa palestra da professora Letícia Rigat. Vamos lá. O primeiro momento é sempre de mais timidez. Lo bueno es que hay varios con cámaras activas, porque esta nueva modalidad de lo virtual hace extrañar el rostro, ¿no? Sí. El intercambio visual en estas instancias. Uhum. Antes de mais nada, ficou claro para todo mundo a palestra? Todo mundo conseguiu ouvir e entender bem? Eu acho que a Letícia que falou muito bem, com muita clareza. Uma das questões, Letícia, que imediatamente surgem, né, algo que você discutiu dentro da sua palestra, foi que menos do que uma busca incessante por essa questão da identidade latino-americana, né, na realidade, o interesse talvez maior seja na busca de demonstrar e revelar as diferenças e multiplicidades da cultura dentro do continente, ¿no? Sí. En ese punto se puede hacer esa distinción y pensar, en realidad, por eso hablaba como de dos momentos en donde en los años, fines de los años 70, década del 80, esto siempre hablando de generalizaciones, porque ya estaban empezando a emerger ciertos debates sobre estas cuestiones, en donde
hay una búsqueda de dar una definición abarcadora y que identifique a Latinoamérica como una unidad, generando, justamente resaltando ciertas cuestiones que nos identifican como latinoamericanos. Por eso decía de que se resaltan incluso experiencias históricas compartidas, en donde cuando uno lee discursos o cuando uno ve determinadas cuestiones, estoy hablando incluso, por ejemplo, de la tan cuestionada muestra de Erika Billeter, Canto a la realidad, en donde se genera toda una idea homogeneizante de Latinoamérica, en donde se va a buscar a través del documentalismo mostrar a los pueblos originarios la pobreza, la marginación, en donde había una visualidad que buscaba representar de alguna forma a Latinoamérica desde esos tópicos. No estoy hablando de todos en general, pero hay una mirada desde el documentalismo que va a estar buscando representar a esa Latinoamérica más profunda, ¿no? En donde por momentos se puede ver que se reproducen muchos estereotipos de esta búsqueda de Occidente de clasificarnos como otros, como hay un colonialismo interno ahí que sigue operando en la propia representación latinoamericana de los latinoamericanos desde esas categorías o desde esas visualidades en realidad. Es, de alguna forma, ayer surgió algo así cuando me recuerdo que estábamos hablando con Gisela, y lo que Joaquín Barrientos denomina la colonialidad del ver, ¿no? Esta idea de una jerarquización de la mirada donde hay un sujeto que mira y representa a otro, y ese otro no es el que se representa. Hay una idea como de alteridad que no puede representarse a sí misma de alguna manera. ¿Quiénes toman la cámara y qué imagen dan de esos rasgos de Latinoamérica, que son construidos, que son claramente reforzados también por las representaciones visuales y ciertos discursos? Lo que sí considero es que en los años 90, por una multiplicidad de factores que resumí, principalmente pensando por la temática que nos convocaba, en cómo se empezó a cuestionar a que la fotografía es una representación directa de lo real, o ese rasgo de verdad del documentalismo, más allá de, por supuesto, de la selección, el recorte de la escena, del acondicionamiento a las condiciones de iluminación y demás. Ese punto y la cuestión del arte, cómo la fotografía también empieza a incorporar operaciones puramente del arte, se empiezan a generar nuevas formas de pensar lo latinoamericano que rompen con estas formas de categorizar y de representar lo latinoamericano desde ese lugar. Por supuesto que hay obras que van a caer en un esencialismo etnicista, en donde van a pensar a Latinoamérica desde, desde lo étnico, desde los pueblos originarios, intentando reproducir, generar engranajes nuevos de significado sobre eso. Pero considero, y estoy de acuerdo con principalmente dos autores que van a marcar esto, uno es José Antonio Navarrete y el segundo es José Antonio Molina, que van a plantear que justamente cuando la fotografía latinoamericana logra desprenderse del documentalismo es cuando logra burlar los estereotipos proyectados de Occidente hacia Latinoamérica. No sé si estaba más o menos dirigida esa tu pregunta, Mauro, si contesto a lo que me preguntabas. Meu perdão. Eu estava sem o fone. Tem uma questão aqui, Mauro. ¿Posso colocar? Pode. Bueno, me gustaría hablar en español porque me imagino que puede ser más fácil que lo entiendas. Y sí. Tengo una investigación yo en las artes visuales acá en Brasil que estudio exactamente estos años 90 en la transición de esa fotografía brasileña, donde parece que lo documental no es exactamente más el lugar de seguir hablando de lo que somos y de la propia fotografía. Y entonces cuando miro ese trabajo que nos muestras, pienso que sería eso una salida tanto formal cuanto
política cuanto sensible, y en eso esa transición de lo documental al artístico es una potencia que viene de lo político, de ese cuestionamiento todo. ¿Qué te parece? Gracias. Sí. Sí, viene de lo político y viene de cambios que vienen a nivel, me parece, geopolíticos, ¿no? De cómo se está reconfigurando el mundo. Y que de lo que hablaban anteriormente, no considero que la única forma de descolonizar la mirada o las formas de representar al otro o de construir ese tipo de imágenes sean estas propuestas estéticas únicamente, ¿no? Mi línea de investigación está atravesada por pensar estas nuevas prácticas fotográficas que lo que generan es una revisión o una resignificación de ciertas prácticas canónicas de la fotografía que en otros contextos, en el contexto justamente de una antropología positivista y que planteaba los rasgos físicos como rasgos de calidad humana para clasificar y jerarquizar socialmente, cómo estas prácticas artísticas buscan poner de manifiesto que no eran representaciones directas de lo real, sino que había una construcción social de un otro que buscaba resaltar y construir esos estereotipos, construir al otro racialmente desde la alteridad, desde la otredad. Entonces, en mi investigación estoy trabajando con este tipo de obras, que me resultó sumamente interesante el trabajo de Milagros de la Torre, porque no es ya la fotografía que busca resignificar cómo se representaba, por ejemplo, a los indígenas con las varas de medición de frente de perfil, sino que busca mostrar que había una naturalización de la representación fotográfica en donde se generaba una visualidad que era aceptada por todos, en donde el rostro se volvía más blanco, en donde hay un ideal social de blanqueamiento de la población latinoamericana en dicho contexto. Estoy hablando de principios del siglo XX, que no quiere decir que haya quedado en el siglo XX, por supuesto, sino que atraviesa el siglo XX de alguna forma y ha quedado en los imaginarios sociales latinoamericanos respecto a la racialización de nuestras sociedades. Y me parece interesante rescatar estas temáticas y pensarla en este contexto justamente a nivel mundial y a nivel latinoamericano de lo que está pasando, cómo hay un racismo estructural en nuestras sociedades. Entonces, me parece que es interesante pensar la cuestión política, la cuestión de lo social, de la construcción de lo cultural, de lo artístico, pero poner fuertemente de manifiesto cómo las representaciones visuales han colaborado a generar una colonialidad del ver. Colonialidad respecto a nuestros imaginarios colectivos, no solo a el colonialismo como una forma de dominio en su momento, sino que qué quedó de todo eso en nuestra construcción social e identitaria. Entonces, no llegué a ver el nombre de la chica que me habló, Débora. porque tampoco... Yo. Débora. Débora. Que Débora, justamente, me encantaría poder hacer un intercambio de investigaciones porque es sumamente interesante. Yo hice una aproximación a estas transformaciones en la fotografía de los años 90 en Brasil. Es una aproximación, por supuesto, que fue un artículo que publiqué, y me parece muy interesante cómo en toda Latinoamérica empiezan a emerger y a tomar fuerza obras en los años 90 que van a trabajar estas temáticas. Hay dos temáticas que son como muy recurrentes en la fotografía latinoamericana en los años 90, que es memoria e identidad. Entonces, hay muchas obras fotográficas que podemos nombrar, que podemos pensar, que toman fuerza en esta década y están pensando la cuestión racial. No solo que también otra de las temáticas importantes, como decía Memoria,
la memoria pensada de un pasado reciente, porque también tienen mucha relevancia las obras fotográficas que van a pensar o van a intentar construir la memoria de los desaparecidos y del trauma, los traumas colectivos que pasaron en Latinoamérica por los regímenes autoritarios que estuvieron desde la década del 60 en adelante, sino pensar también la cuestión cómo en los 90 se empieza a pensar la cuestión de cómo somos parte de una herencia colonial. ¿Dónde está lo racial? Emergen fuertemente también los grupos de los movimientos indígenas en la reivindicación de sus derechos en ese contexto. Hay todo un discurso que nos está pensando a Latinoamérica desde esta heterogeneidad estructural, como la llamaba Quijano, que me parece que en la fotografía se empezó a hacer eco, desafiando incluso este documentalismo antropológico que durante mucho tiempo caracterizó a ciertas prácticas fotográficas latino-americanas. Temos duas perguntas, uma do Sérgio Sakakibara e outra da Juliana Robles. Sérgio, você quer fazer a pergunta? Sérgio? Juliana, então faça a sua primeiro, por favor. Bueno. Hola, Juli. Hola. Me perdí tu presentación hoy. Hola, no pude Leti. conectarme. Nosotras nos cruzamos en mesas acá en Argentina. ¿Cómo estás? Bueno, gracias Bien. porque siempre es un placer escucharte, Leti, en tus presentaciones. Y estaba pensando, me parece como súper interesante este corte en la década del 90, pero me preguntaba si es posible, o si alguna vez lo pensaste en tu investigación, para no pensar, digamos, que lo voy a plantear en estos términos, pero sé que no lo estás pensando así y que muchos comentarios también que hicieron no van por ahí, ¿no? Pero para no pensar que el documental es el problema y que, digamos, la puerta de entrada a desandar esta mirada como tan estereotipada sobre la fotografía latinoamericana se da en la interseccionalidad con las artes, pero sí me preguntaba si uno podría trazar, digamos, históricamente, ¿no? esta diversidad y esta multiplicidad hacia el pasado, ¿no? Como repensar desde esta perspectiva incluso esas imágenes del siglo XIX, ¿no? Que se anclan mucho más en esos estereotipos, o, bueno, yo particularmente trabajo temas de experimentalismo y abstracción en la década del 60, y con lo que me encuentro es que quizás, digo, el fotógrafo siempre como el investigador está condicionado al horizonte de posibilidad de pensamiento de su propia época. No podemos escapar a ello, pero aún así hay como ciertos ejemplos históricos que desestabilizan, ¿no? Incluso en los mismos coloquios del 78, en donde estaba todo ese decálogo de lo que debería ser el fotógrafo latinoamericano comprometido políticamente, aparecían unas fotografías en la muestra que desestabilizaban completamente el documentalismo, sin embargo no eran problematizadas. Así que, no sé, como para reflexionar un poco a partir de lo que planteabas. Gracias. Sí, gracias, Juli. Siempre me parece la parte más enriquecedora esta, ¿no? La del debate. Es la que más debería durar en todos los encuentros. Gracias, Juli, por la pregunta. Sí, estoy de acuerdo con vos, que por eso intenté en la exposición delinear que yo estaba generalizando y que en las mismas ponencias, en las mismas exposiciones de los coloquios, ya estaba la emergencia de discursos y fotógrafos muy disruptivos con respecto a estas estéticas. Sin duda, genealógicamente, mirando para atrás en la experimentación y en casos que quizás yo no conozco, por supuesto, ya anteriormente a los años 70, hay desestabilizaciones de estas representaciones, cuestionamientos de estas representaciones.
Y por suerte hay investigaciones como la tuya que van a continuar abordando y aportando a este tipo de reflexiones. Bueno, lo que estoy marcando yo es justamente un objetivo de investigación con una delimitación a veces que uno va poniendo como un objetivo, ¿no? Entonces yo estoy pensando en estas prácticas fotográficas que emergen con muchísima fuerza, principalmente a partir de los años 90. Tenemos antecedentes en los 80, está Gerardo Suter, por supuesto, con sus grandes puestas en escena y sus grandes intervenciones del espacio a través de la fotografía, que no participan en los primeros coloquios. Entonces, y estaban ahí en la disrupción en México entre los organizadores y las escuelas o los espacios que generaba Suter ya en México. Mi interés es agrupar y pensar ciertas prácticas fotográficas de algunos autores que toman mucha fuerza en los años 90, que mantienen estas características de la puesta en escena para desarticular una forma de representación de un otro. Estoy pensando, por ejemplo, en Luis González Palma, cuya obra en los años 90 adquiere una relevancia importantísima, en donde él genera toda una visualidad que está cuestionando la representación de los pueblos originarios guatemaltecos en un contexto muy complicado de Guatemala, como fueron los años 90, buscando mostrar esta cuestión del estereotipo. ¿Y cómo lo hace en la articulación de la puesta en escena y la fuerte intervención de los retratados en la escena? Entonces, bueno, y ni hablar del uso del sepia, ¿no? Y de esta visualidad blanca que queda en los ojos en las imágenes de González Palma. Podemos nombrar muchos casos de los años 90 que van a ir pensando desde este lugar. Algunos mucho más explícitos, como Luis González Palma, y otros, o como la propia Milagros de la Torre. Hay otros casos como más encubiertos, como puede ser... perdón, se me hizo una nube de autores fotográficos, pues estoy pensando en Claudia Andajur, la brasilera, chicos, Andajur, donde ella, ahí hay un cambio claro en lo que es la representación fotográfica de los años 90, en donde ella generaba ciertas visualidades de los pueblos originarios y después se adentra a representar un mundo onírico, ella misma con su propia fotografía. Ya es una lectura menos explícita de la que hace Luis González Palma o de la que hace la propia Milagros de la Torre, podemos pensar en otros. Pero mi interés particularmente en este momento es pensar, construir este corpus de obras fotográficas que toman mucha fuerza e impulsan a estos artistas en los años 90, en donde encuentro similitudes, no sé si estéticas, pero sí en operaciones artísticas que hacen intervenir para desestructurar estas formas de representación que se han naturalizado y que han ayudado a naturalizar históricamente la representación de un otro. Eso es más o menos lo que quería plantear. O sea, no digo que, por eso aclaraba antes, no digo que la única forma de descolonizar la mirada sea desafiar al documentalismo, ni que sean estas operaciones artísticas las únicas formas de generar otras visualidades u otras formas de representar a Latinoamérica. Lo que sí me interesa es pensar cómo estas obras fotográficas o ciertas obras fotográficas de los años 90, de las que hoy compartí, la de Milagros de la Lectura, de Milagros de la Torre, trabajan o intentan desestructurar una mirada hegemonizante. Nesse sentido, Leti, e eu estendo até para a Juliana também, vocês acreditam que a fotografia de arte teve um papel decisivo a partir dos anos 90 em toda a América Latina, ou pelo menos em grande parte da América Latina, na transformação desses estereótipos, dessas hierarquias e dessas caracterizações das populações latino-americanas? Creo haberte entendido la pregunta. A ver,
pues me preguntabas si yo considero que la fotografía artística ha sido un punto crucial para generar otra nueva visualidad en la sociedad latinoamericana. Exato. Si a partir de los 90 esto se queda más fuerte, es decir, es como una llegada de lo artístico al documental. Eu creio que é isso, não, Mauro? Sim, e, na verdade, houve uma virada muito grande a partir dos anos 90 na questão e na interpretação também do documental, muito forçada pela fotografia de arte. Isso é um comentário que não é feito só aqui para a América Latina, na realidade, né? Alguns autores, como André Rouillet, coloca isso de uma maneira muito mais significativa, diz que isso teria também ocorrido dentro da Europa e Estados Unidos, essa transformação. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. A ver, no puedo dar cuenta de todo lo que pasa a nivel geopolítico, soy sincera, desconozco el tema de cómo la fuerza que van tomando estas obras en otras partes como Estados Unidos y demás. Sí considero que generan una fuerte presencia, la fotografía llamada artística, ¿no? Porque estaba más relacionada, a diferencia de la documental, con respecto a estas operaciones artísticas o estas puestas en escenas. Sí considero que a partir de los años 90 cobran un impulso muy importante. La latinoamericana, sobre todo, grandes fotógrafos que emergen en los años 90 o que toman, incluso, perdón, me corrijo, no emergen, hacen incluso cambios en sus propias estéticas de representación, en donde van generando fuertes usos de archivo, puestas en escena, nuevas modalidades de exposición de las imágenes. Por ejemplo, pensemos en Rosangela Renault, en toda su obra, en cómo emerge y hace toda una transformación, generando nuevas visualidades y rescatando archivos. Entonces, sí me parece que en los años 90 este tipo de imágenes han cobrado muchísima fuerza. No solo por los cambios en el arte, sino también me parece que hay un fuerte debate respecto a las posibilidades de representación de la fotografía a partir del advenimiento de lo digital. Que no quiere decir que todas las fotografías en los 90 vayan a pasar a ser digitales. Lo que digo es que en los años 90 se pone en el centro de debate la naturaleza de la fotografía. Como hacía mucho no se ponía, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de que pasamos de un pensamiento sobre lo fotográfico basado en lo analógico, en donde emergen autores canónicos para pensar el lenguaje fotográfico, como es la cámara Rusia de Roland Barthes, lo que es la imagen precaria de Jean-Marie Jaffer, los textos de Rosalind Krauss, el propio Philippe Dubois con el acto fotográfico, en donde estaban planteando que lo específico de la fotografía era que era el registro, la huella, la contigüidad física de lo que representa, y en principio de los 90 todo eso empieza a ponerse ya en cuestionamiento cuando se empieza a anunciar la desmaterialización de la imagen, es decir, la imagen ya no va a ser ese soporte físico que recibe la contigüidad física de lo que representa. Esto me parece que abrió realmente a un debate para pensar cuál era el estatus documental de la fotografía. Incluso en ese contexto no solo se habló de la muerte de la fotografía en general, sino particularmente del cuestionamiento de su estatus documental. Entonces, me parece que los años 90 es un año que por supuesto no puedo dar cuenta, son hipótesis o son líneas de pensamiento que tengo, que dio lugar los años 90 a generar nuevas estéticas y propuestas fotográficas que emergieron a lo largo del mundo, no solo en Latinoamérica. Eu gostaria de fazer um comentário, assim, porque eu tenho um pouco de medo da gente também querer ficar discutindo a América Latina e como se ela não fizesse parte do mundo, né? Assim, e é preciso pensar de maneira global. Eu acho que esse processo que a Leti está colocando, ele também tem um caminho anterior que a gente pode voltar no tempo, desde Robert Frank. A partir de Robert Frank, você tem uma mudança fundamental na fotografia, que é o corte da relação da objetividade e a presença do autor em quase todas as imagens. Isso vai ter uma influência muito forte nos anos 60, que vai cair nessa questão
da mudança do analógico para o digital, e autores como o Fred Hittin vai colocar que em 2011, 2 de maio de 2011, a fotografia perde completamente toda a credibilidade dela quando Osama Bin Laden é morto e decidem não colocar a imagem dele, porque não queria que ele virasse Marte, 2, porque acreditavam que ninguém ia acreditar no que estava sendo colocado. O Fred Hittin vai estar colocando que você está numa queda vertiginosa dessa questão da credibilidade, que vai mexer com a questão que já estava sendo discutida, da objetividade, e que vai cair num lugar que é importante ser colocado, que é a questão da fotografia como fotojornalismo. O fotojornalismo ele entra em crise e vai procurar lugares para ele se redesenhar. Então, eu só queria apimentar aí o debate, porque eu acho que é importante a gente não esquecer que essa fotografia está perpassando também toda uma crise econômica e os jornais começaram a mandar embora. Eu tive a oportunidade de começar minha carreira no Globo, que tinha 50 fotógrafos. Isso não existe mais em lugar nenhum. Assim, né? Foi uma queda. No entanto, todos esses profissionais foram se reinventando. Essa reinvenção foi trazendo um pouco disso que a Leti falou, mas que casa com essa história anterior da autoralidade, e que eu acho que a América Latina sempre teve, a gente andou conversando sobre isso um pouco, que é essa relação com o mítico, aqui no Brasil com as lendas, eu acho que mexe com a questão da oralidade, só queria que isso não fosse deixado de lado assim, no nosso debate aqui, assim, porque eu acho que a fotografia de arte ela também ela influencia esse fotodocumentarismo, né, que é a razão aqui do debate, né, da palestra, e ela influencia, mas não é só ela, né? Eu acho que tem um lado aí do próprio fotojornalismo que vai trazer, por exemplo, uma renovação, talvez o nosso modelo mais famoso, que é começado na CIA de foto, e hoje esteja no Mídia Ninja. E eu queria ouvir da Leti se tem um pouco desse movimento aí pela Argentina, dessa reinvenção do fotojornalismo. Bien, gracias. No llegué a entender todo, perdonen. La barrera idiomática me está costando. Roberta, por lo que entendí, ella es... Sí, estoy adjudicando a mi traductora. Sí. Lo que pregunta Michele es si esto no pasaba desde antes, como por los 60, en la idea de una nueva visualidad que hacía como una especie de... que nuevas estéticas documentales partiesen de otros espacios, y después preguntas como en los 90 nuevos grupos a partir de los 90, pero incluso por ahora en inicio de los 2000, acá en Brasil tenemos grupos de fotógrafos que se forman individualmente sin una especie de hecho que lo cerque, pero que son las personas van a las calles y hacen las fotografías por sí mismas y después forman como grupo, como lo que pasa con Gisela, por ejemplo. Entonces, lo que Michele pregunta es si piensas que en Latinoamérica como un todo esto empieza a acontecer en los 2000 para acá, si tenemos otras posibilidades de documental en las calles. Creo que es un poco esto. Sí, algo entonces había entendido. Me alegro. Bueno, sí, yo creo que en los años 60, por eso decía, que es un tema muy vasto del que estamos hablando. Creo que en los años 60 ya hay antecedentes de ciertas propuestas estéticas y cuestionamientos claramente a esta supuesta objetividad del documental. Siempre la hubo, ¿no? Pero en los años 60 también hay antecedentes, en eso estoy totalmente de acuerdo. Esos son los riesgos de cuando uno expone un objetivo de investigación a veces, y no quiero caer en generalizaciones porque no quiero que se confunda lo que estoy planteando, ¿no?
No digo que haya ocurrido por primera vez ni únicamente en los 90. Lo que sí creo que toma una fuerza sin antecedentes en los 90, estas formas de cuestionamiento y estas nuevas estéticas que buscan poner de manifiesto esta no objetividad de la representación fotográfica. Y respecto a los años 90, sí, ahí me parece importante, que esto lo trabaja fuertemente una investigadora argentina, que es Silvia Pérez Fernández. Se empiezan a constituir grupos independientes de fotógrafos que marcan nuevas formas de hacer fotografía, sobre todo no tanto el documentalismo, sino también el fotoperiodismo. Empiezan a hacer nuevos registros alejados de lo que son los grandes medios de comunicación, generando nuevas formas de documentar la realidad, lo que pasaba en el contexto. No puedo hablar directamente de toda Latinoamérica, pero sí de Argentina, una Argentina que venía ya hacia fines de los años 90 muy complicadas por la aplicación de las políticas neoliberales que llevó adelante las dos presidencias de Carlos Saúl Menem, que terminó llevando a la Argentina a la crisis político-social económica del 2001, y estos grupos de fotógrafos independientes empiezan a trabajar muy fuertemente en la calle. Lo mismo que toman más fuerza todavía después del 2001, en donde se ejerce esta crisis en la Argentina, donde fuertes sectores populares salen a la calle a reivindicar y a luchar por sus derechos, y muchos fotógrafos salen de manera voluntaria a la calle, más allá de la representación de un medio, a registrar esto que estaba pasando en las calles argentinas. Grupos de fotógrafos que lograron persistir en el tiempo, por suerte, como fue la subcooperativa de las que ya nos contaba Gisela, y sí considero que es una modalidad que está tomando relevancia y fuerza en Latinoamérica, estas nuevas formas de generar documentos visuales sobre los acontecimientos. No sé si tanto en relación, sí hay, por supuesto, registros, nuevas formas y nuevas formas de registrar de manera documental, quizás no siempre tanto de manera directa, como se planteaba antes, sino formas de retratar nuestro cotidiano. Eso sí veo que hay una emergencia muy fuerte en Latinoamérica. Pongo el ejemplo de lo que ha pasado en Chile con las revueltas de reivindicación de los derechos sociales desde el año pasado, desde octubre del año pasado. Los registros que teníamos, por suerte los tuvimos, era de los propios participantes de las manifestaciones. O sea, la prensa lo que mostraba era otra cosa. Entonces me parece que ahí esas cámaras, como en otros momentos, por supuesto, de la historia, ¿no? Esas cámaras fueron casi una contrahegemonía, ¿no? Estaban mostrando ahí lo que estaba pasando con los manifestantes, más allá de lo que mostraba la televisión y a quién encuadraba la televisión. Entonces, muchos de los registros que hemos conocido son de los propios manifestantes que con cámara en mano, ya sea cámaras fotográficas de celular o cámaras fotográficas profesionales, registraban qué estaba pasando en Chile. Y esto me parece que es un punto muy importante para pensar lo que son los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, y cómo se pueden generar nuevas formas de visualidad y de mostrar los acontecimientos que de alguna forma rompen con la verticalidad de las comunicaciones de los medios masivos. Me parece que han habilitado una horizontalidad en las comunicaciones, los medios masivos, en donde uno puede reinterpretar, resignificar las propias imágenes de los medios, hacerlas circular por los medios, pero asimismo uno mismo puede poner en circulación imágenes creadas en los acontecimientos, que en casos, que no fue el único, en casos como los de Chile, me parecen cruciales romper con esa hegemonía, esa posibilidad que ha generado la digitalización de los dispositivos, de la rápida puesta en visualización social de
las imágenes. Lo mismo ha pasado con algunas situaciones con lo que fue la toma de poder en Bolivia con el derrocamiento de Evo Morales. Gracias. Só para complementar, eu acho que ficou só uma partezinha do que o Michele falou, que eu acho importante também. Aqui no Brasil, nós vivemos, nesse instante, uma crise muito grande dos jornais impressos, e, com isso, desaparecimento de postos de trabalho, principalmente de fotógrafos. Como o Michele falou, no Globo existiam 50 fotógrafos, hoje existem 7. O Jornal do Brasil já teve 55 fotógrafos. O Jornal do Brasil não existe mais, pelo menos impresso. Então, eu gostaria de saber se na Argentina isso também está ocorrendo, uma diminuição do número de postos de trabalho de fotoperiodistas e do desaparecimento dos jornais impressos também. Não sei, eu sou leitor do Página 12, eu não sei o que acontece no Clarín, então realmente eu não sei. No sé si han desaparecido, o sea, los grandes medios hegemónicos me parece que han logrado sobrevivir a la digitalización con la convergencia de las tecnologías, esto es el paso de ellos mismos adaptarse a la cuestión de lo digital. Por supuesto, no tengo los números, pero sí, ha decaído la venta del diario en papel, me parece que eso es ya a una escala global, sin retroceso, o sea, es imposible de evitar, la gente ya casi no compra el diario, pero sí siguen manteniendo ciertas hegemonías los medios masivos, ciertos medios masivos, como sobre todo como el que acabas de nombrar, que es el Grupo Clarín, a partir de los medios digitales, páginas, portales, las redes sociales y demás. Y respecto a los puestos de trabajo, hay agencias de fotógrafos, creo que el rol del fotoperiodista lamentablemente ha perdido ese lugar, no sé cómo calificarlo, qué adjetivo usar, que tenía en los medios impresos, pero sí me parece que es importante, es un punto importante para seguir pensando, porque el fotógrafo muchas veces va a fotografiar, tengo compañeros que son fotoperiodistas y demás, que muchas veces se sienten muy limitados cuando van a cubrir una marcha o van a cubrir un acontecimiento, ya que estamos hablando, por supuesto, de fotoperiodistas, en donde van con una bajada, o sea, con una línea editorial del medio. Entonces, van a buscar una determinada foto, van a buscar una determinada visualidad. Entonces, me parece justamente que estos grupos de fotógrafos independientes, por eso hablaba de una mirada contrahegemónica, ¿no? Esta posibilidad de mirar desde otro lugar. No ya voy a buscar la foto que sé que va a publicar el medio en la portada o que va a servir para ilustrar la noticia en el portal, sino estas otras formas de ver lo que a veces el fotoperiodista que está trabajando para un medio no puede hacer. Pero a la vez, y eso claramente es una muestra de lo que ha pasado en la Argentina en la dictadura militar, los que fueron las primeras muestras del Agra, por ejemplo, esos mismos fotoperiodistas sirvieron y dieron cuenta de cosas que estaban prohibidas fotografiar. O sea, ellos mismos arriesgaron su vida y arriesgándose a fotografiar aquello que no se podía fotografiar. Entonces, me parece que más allá de la democratización y demás, que yo considero que se ha generado con las cámaras digitales, yo celebro la digitalización, el fotógrafo también tiene una cultura visual, tiene otra forma a veces de mostrar, de ver, de encuadrar, y esas formas de ver, de encuadrar también generan sentido. No es solamente, por eso digo, el registro. Sí, el teléfono, la cámara del teléfono nos permite a todos generar una imagen que permita en determinados momentos dar una contraimagen de lo que a veces los medios quieren mostrar. Me refiero, para seguir con el ejemplo que di anteriormente, de los acontecimientos en Chile. Pero el fotógrafo
de profesión, el fotoperiodista, también busca una construcción de significado en su imagen, no solamente un registro. No podemos decir que un fotógrafo documental, un fotógrafo fotoperiodista va con la cámara y registra. Eso ya quedó olvidado en los debates, ¿no? No es la cámara la que saca la foto. Entonces, me parece que el rol del fotoperiodista en este momento tiene que ser revalorizado como profesión, porque es imprescindible esa construcción de las visualidades desde esos lugares. Pero sí me parece, Mauro, que es una profesión que desde los años 90 ha estado en crisis. Sim. Ya no es lo mismo que antes. Sim, em profunda crise. Aqui no Brasil, de uma maneira mais intensa. O Sérgio Sakakibara, ele perguntou a respeito, se vocês conhecem, se você conhece as pesquisas que foram feitas a respeito da fotografia latino-americana no Texas ou na Califórnia nas últimas décadas, e o que vocês acham desse trabalho, dessas pesquisas, disso dentro do universo acadêmico? Perdón, estaba justo abriendo el chat. Sim. ¿Qué pienso de las investigaciones? Sim. No sabía si había... Você conhece as pesquisas? Las investigaciones desde Texas o Califórnia, nos Estados Unidos, sobre a fotografia latino-americana. Conozco poco. La verdad no sabría nombrarte autores. Sí, me parece que bueno, que siempre hay que pensar, como en todo, la geopolítica del conocimiento. Entonces Perfecto. Hay que pensar desde dónde se está hablando de Latinoamérica, que no quiero decir que hay que desautorizar esas investigaciones, ni mucho menos, pero sí hay una geopolítica del conocimiento que me parece que hay que empezar a cuestionar cuando pensamos, así como recién en la presentación aclaraba, desde qué lugar hablábamos de poscolonialismo en Latinoamérica, porque poscolonialismo en realidad es una corriente de pensamiento, una corriente crítica de pensamiento que nace en las academias estadounidenses, de investigadores muy importantes que vienen de otros países y que han tenido otros procesos de colonización y de decolonización, como Frank Fanon, que recién Roberta recordaba con este canónico libro de Piel Negra, Máscara Blanca, Edward Said, Joseph Spivak, todos esos autores que van a ser los padres de esta corriente postcolonial para pensar, están pensando otros procesos de colonialismo y otros procesos de descolonización. Y que más allá de esas cuestiones no quiere decir que la propuesta crítica postcolonial no pueda pensarse para Latinoamérica, pero me parece que hay que pensar siempre la localidad de la producción de lo que se dice, qué procesos están hablando. Por eso digo, no me animo a hablar sobre esas investigaciones porque en este momento no las conozco. Me encantaría, por supuesto, si después podemos pasar, me las pasan, me encantaría leerlas. Ok. Edu Monteiro, você gostaria de fazer essa colocação a respeito do trabalho do... Edu, você está aí? ¿Cómo? Aquí, no, se me está entrecortando mucho, perdón. No sé quién está hablando. Edu, estão me ouvindo bem? Sim. Eu não vou abrir a câmera porque minha conexão não está muito boa onde eu estou, então eu vou tentar só pelo áudio. Obrigado pela apresentação, foi uma belíssima apresentação. Acho que nessas questões, desses desafios decoloniais ou pós-coloniais, é tentar reescrever histórias e perspectivas que foram desvalorizadas, né? E aí, dentro desse pensamento de fotógrafos que trabalham com uma fotografia híbrida, experimental, eu lembrei do Eustáquio Neves, que é um fotógrafo que vai trazer suas origens, né, como um fotógrafo negro, que vai investigar sua ancestralidade e tal, de uma maneira muito experimental. E é interessante a gente pensar essa trajetória do artista em relação ao seu trabalho. Eu fiquei curioso para saber um pouco mais da Milagros,
e como se dá essa relação com esses trabalhos dela e essa abordagem. Assim. Bien, no sé bien a qué fotógrafo te estás refiriendo, pero sí me parece que siempre hay que pensar, o sea, cuando uno piensa estas perspectivas postcoloniales o decoloniales, por supuesto, por eso intento a veces, he aclarado más de una vez que no solo generar un giro visual que genere una descolonización de esta colonialidad del ver, de estas formas de representación, tienen que ser a partir de operaciones artísticas. Sino que el propio documentalismo puede generar otras formas de visualidad. Y hay muchas propuestas de artistas negros o artistas mestizos que están pensándose desde estas nuevas perspectivas, más allá de la cuestión teórica de lo decolonial o lo postcolonial, que están repensando ellos mismos sus formas de visualidad. En la Argentina hay un grupo que se llama Artistas Marrones, que están pensando estas nuevas visualidades. En Colombia hay grupos importantes no sé, creo que había un compañero acá de Colombia que hoy expuso también. Hay grupos que están pensando también estas visualidades desde lo decolonial, que no implica siempre que sean artistas que vienen a resignificar o retomar archivos fotográficos para demostrarnos que en algún momento se nos representó visualmente desde esta colonialidad del ver. Sino, me parece que lo que se tiene que generar es una decolonización del ver, del sentir, del pensarse y del ser, ¿no? O sea, entonces, estas nuevas visualidades van a emerger cuando los propios sujetos que generan las imágenes puedan pensarse desde esas formas otras, no occidentales, euro-occidentales o euroamericanas occidentales, que se han impuesto como formas universales de pensarnos, ¿no? Que es Occidente, es el centro y la periferia. Entonces, dejar de pensar desde la periferia como periferia, para dejar de reproducir esas formas hegemónicas de pensarnos. Entonces, parece que hay muchas posibilidades que se abren para generar nuevas visualidades que no sean necesariamente desde la fotografía artística y eso. O sea, yo estoy trabajando con casos puntuales que trabajo desde ese lugar, pero me parece que hay muchas otras formas de retrabajar o de generar nuevas visualidades, que no quieran decir siempre estar cuestionando y pensando el pasado, sino esto de tomar las cámaras fotográficas y poder pensarse, representar, generar nuevas sensibilidades desde otras formas. Ahí me parece que es el verdadero giro que se puede dar en cómo pensamos a Latinoamérica. Leti, me parece que se quedó un poco preocupada que con tu charla pensemos que habló que la única manera de hacer un giro fue a través del arte, pero creo que nadie está pensando en esto, ¿sí? Bien. Está claro que lo que habló no fue esto, que comprendemos que fue un recorte, claro, porque es una investigación, entonces tenemos que dar cuenta de un aporte. Está claro para todos, ¿sí? Bien, gracias, Roberta, porque hay veces que intentando entender estas barreras idiomáticas, lamentablemente, que tenemos, cuando escucho eso me siento en la necesidad de aclarar porque no quiero que quede eso instalado y no quiero que se piense que yo estoy cuestionando el documentalismo en general como una mirada colonizadora ni demás, sino es un puntapié para empezar a pensar justamente la emergencia de nuevas visualidades o de nuevas formas de pensar cómo representarnos, cómo pensarnos desde ese lugar que anteriormente una de las compañeras advertía. Esto es un movimiento político, ¿no? Es un movimiento cultural, una movilización que está emergiendo, que se está cada vez, me parece,
posicionando más, ya sea desde el grupo, la fuerte presencia que tiene el feminismo actualmente en Latinoamérica, como de esos mismos grupos indígenas que vienen acá a marcar ya una presencia y una reivindicación de derechos que me parece que es interesante pensarlo, y que me parece que los pensamientos o las investigaciones visuales sobre las imágenes en Latinoamérica tienen una deuda pendiente con eso. Eso es lo que considero, y que eso sí lo hemos tomar mayor fuerza, pensar las visualidades, las formas en las que nos representamos, nos han representado en las investigaciones, no tanto en el arte, toma mayor fuerza a partir del siglo XXI. É uma questão muito interessante, tem sido pouco discutida, né? A turma da literatura é mais rica nesse sentido, de fazer histórias comparadas, né? E, por exemplo, se nós pudéssemos fazer uma história comparada do fotoperiodismo e da fotografia documental de diversos países da América Latina, seria um trabalho e uma pesquisa muito rica. O México, por exemplo, teve algumas transformações muito significativas no fotoperiodismo dele e deixou alguns grandes fotógrafos desde a década de 60 e 70 dentro da sua produção. Isso poderia ser um trabalho bastante enriquecedor também. Sí. Sí, sobre todo México, ¿no? México y Brasil en un momento fueron claramente los faros de la fotografía latinoamericana, por eso, o sea, incluso, por ejemplo, cuando yo comentaba recién lo de los coloquios, en realidad los dos primeros son en México, 78 y 81, y después es en Cuba, en Cuba, pero habían propuesto que sea Brasil, pero bueno, Brasil, en el contexto que estaba con la dictadura militar, era imposible que se hiciera, que se pudiera efectuar finalmente este coloquio. Entonces se termina haciendo mucho tiempo después, recién en el 93, en Venezuela, cuya muestra estuvo, que era una muestra bastante famosa, que es la de romper los márgenes. Fíjense cómo se llaman las muestras mismas, ¿no? En los 3 primeros coloquios hechos en Latinoamérica, y en la del 93 es romper los márgenes. Entonces, ahí ya mismo me parece que los títulos de las muestras están marcando ciertos cambios de paradigma en el propio pensamiento sobre la fotografía. Paralelamente, en el 93 está esta otra muestra tan famosa, canónica, que es la de Erika Villeter, Canto a la realidad. Entonces, Brasil y México siempre tenían una vasta producción, importantísima producción fotográfica. Lástima que en Brasil, bueno, el contexto que tenían. Y México me parece que ha sido como la gran escuela, como el gran lugar donde se han desarrollado muchos fotógrafos y demás. En Argentina también, pero teníamos la misma suerte que en Brasil de estar bajo un régimen autoritario. Incluso cuando uno ve las muestras, ahora no recuerdo los números exactos, pero en el 84 se ve cómo crece la presencia de fotógrafos argentinos y brasileros en las muestras de los coloquios. Por eso es que los he tomado como eje, porque me parece que eran como, no digo que representen todo, pero que me parece que pueden ser una muestra interesante para tomar en consideración ciertas cosas de lo que estaban apareciendo tangencialmente en Latinoamérica sobre la fotografía, por supuesto, en este momento. Sí. Agora, algumas iniciativas, Letícia, me parecem muito ricas aqui na América do Sul. Em especial, um país com uma população pequena e poucos jornais como o Uruguai teve uma produção e uma reflexão e uma publicação de livros de fotografia muito grande a partir do CDF, do Centro de Fotografia de Montevidéu. De que maneira você pensa no papel das instituições, sejam museus, sejam universidades, sejam centros de fotografia, para a difusão disso? Qual é a importância disso para você? Para mí, bueno, el CDF es el Centro de Fotografía de Montevideo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo ya hace varios años.
incluso Daniel Sosa, que es su director, me llevó a mostrar las instalaciones. Me parece que esos centros de fotografía cumplen un rol importantísimo, así como fue y sigue siendo, por suerte, el Centro de la Imagen de México. Me parece, primero, en la conservación de las imágenes. Lo que es la conservación del patrimonio cultural fotográfico de los países me parece imprescindible, el rol que cumplen estas instituciones y centros. Después, para generar diálogos y encuentros latinoamericanos desde perspectivas abiertas, porque no son como se generó en este coloquio, en este simposio. No es investigadores que vamos y debatimos sobre teorías, sino que entramos en diálogo con fotógrafos, con productores culturales, con galeristas, en donde se genera un diálogo súper fructífero. El CDF le ha dado la posibilidad a muchos fotógrafos y a muchos investigadores de publicar sus libros. Yo soy una de ellas, justamente, así que estoy plenamente agradecida con el CDF y que tienen una calidad y un respeto por las producciones muy importante. Tienen una posibilidad grandísima en la gestión para mí de lo más importante, es de la puesta en diálogo y el intercambio, del encuentro de investigadores, fotógrafos, de una forma sumamente abierta. Lo mismo ha pasado con el Centro de la Imagen, en donde son un gran caudal de archivos fotográficos, de libros, en donde tienen muchísimas actividades que van más allá no solamente de las muestras fotográficas, sino de estas posibilidades del diálogo, del debate. Bueno, y Brasil durante muchísimos años ha hecho, creo que, no quiero equivocarme, pero el Fórum Latinoamericano de Fotografía de San Pablo, ¿hasta qué año se hizo? ¿O se sigue haciendo? Sim, o Fórum de Fotografia de São Paulo, sim. Bien, no sé si se interrumpió. Há um problema, o organizador, o Iatan Canabrava, ele está bastante doente. Eu não sei se o fórum vai continuar, realmente. Eu acredito que sim, porque tem um investimento muito sólido do Banco Itaú. Eles têm um banco patrocinando. Agora, realmente, eu não sei se vai continuar nos mesmos moldes e se ele vai ter condições de ainda dirigir esse fórum, infelizmente. Bien, porque también Brasil en ese sentido, muchas de las cosas que he logrado investigar y demás han sido por entrevistas que se publicaban a partir del fórum y demás. Me parece que eso es lo importante, poder entrar en diálogo. También el Centro de la Imagen de Perú cumple la misma función. Me parece lo que se ha hecho desde con Andrea Gosch en Chile, que también hay un intercambio y un diálogo. Me parece que eso es muy importante. La cuestión del diálogo y el encuentro con quienes estamos pensando en la fotografía latinoamericana y las estamos produciendo desde sus múltiples perspectivas, o sea, la artística, la documental, los grupos independientes de fotógrafos. Eso es lo que me parece más importante de estas instituciones, que son como un nexo catalizador de estos eventos y de estos encuentros. Yo no veo el chat porque estoy desde el celular, entonces se me va la imagen y demás, así que no puedo ver si hay otra pregunta o algún comentario. Aqui só. É uma pergunta grande, né? La cuestión Melhor você que, fazer. La persona puso una cuestión de la visualidad negra en Brasil y las piezas publicitarias. Sí, como a veces embranquecen la piel de las personas, esto puede ser una cuestión de muchas veces que se coloca como proposital. ¿Sí? No es una casualidad del evento, pero como proposital.
Quería que usted hablase, la persona que quería que usted hablase un poco sobre esta cuestión de la iluminación en algunas piezas publicitarias o como así, algo así. ¿Se puede hablar un poco sobre eso? Bueno, ahí tenemos un caso contrario al que hablábamos recién, una intervención de la imagen para generar esas visualidades que siguen reproduciendo, me parece, estereotipos hegemónicos con este ideal del blanqueamiento europeo en las sociedades latinoamericanas. Sobre todo en una sociedad con tantos afrodescendientes que como tiene Brasil. Me hizo acordar que hace un tiempo atrás, no recuerdo bien el caso porque tengo miedo de equivocarme, de una universidad o del Ministerio de Educación de Brasil, algo era, que era obviamente en la época Bolsonaro, que estaba como, había una foto de una joven estudiante negra, en donde cuando agarraba el título, era para unas becas de universidad, agarraba el título y tenía la mano blanca. En donde me parece que hay ahí, por eso decía que pensaba en esto de qué ha pasado a nivel mundial con los asesinatos por parte de la policía de personas negras en Estados Unidos y cómo el mundo se ha levantado contra el racismo, que me parece que en Latinoamérica tenemos que seguir pensando en la violencia racial estructural que nos atraviesa y cómo estas visualidades siguen reproduciendo, no de manera quizás tan explícita, cómo siguen marcando una jerarquización racial. Claro, Y una sí, delimitación de un otro. porque es una manera de agresión también, ¿no? Sí, Sin duda. sí. Por eso digo que nos debemos el debate sobre lo visual, no solo sobre las leyes y las posibilidades, sino de cómo generamos las visualidades. Incluso paralelamente a lo que comentaba recién del caso de Brasil, que en algún momento lo voy a buscar porque lo tengo guardado y lo voy a compartir con ustedes para que le interese, pueda volver a socializarlo, el caso de esta publicidad, porque para mí fue un shock cuando la encontré. En Francia pasó al revés, una universidad puso como publicidad para que vayan a estudiar ahí, una foto donde está retocada que ponen gente negra. Como diciendo, acá también pueden venir los negros, ¿no? En donde seguimos jugando con esas dualidades hegemónicas de lo racial, donde hay una cuestión de la posición social. Hay un racismo fuerte en todos nuestros discursos. Acá en Argentina, por ejemplo, es muy común decir este negro, perdón la expresión, este negro de mierda. No es este ladrón, este rubio, no, es el negro. A la Argentina, en las grandes ciudades, los pueblos originarios y los marrones, yo disiento de que sea muy fuerte. Me parece que está todo bastante invisibilizado. Argentina tuvo una forma de civilización y barbarie, en donde la mayoría eran descendientes de europeos, sobre todo lo que es el Río de la Plata, ¿no? Y que en las grandes ciudades está más fuerte la presencia del descendiente de europeo, y las poblaciones, no digo que no estén, pero lo que digo que no hay una gestión de reconocimiento de esos humanos, porque son eso, ni siquiera vamos a decir grupos de esos humanos. Sí, en el norte puede haber un poco más o en el sur, pero me parece que eso incluso es más fuerte en Chile, porque el movimiento mapuche es muy fuerte con respecto a las propias reivindicaciones de sus derechos. En Argentina hay cada vez más, se habla cada vez más, pero no logro visualizar una cuestión tan hegemonizante como podemos decir que puede ser Chile, Bolivia, México, respecto a el pensamiento de los pueblos originarios, sus presencias, sus derechos, más allá de que siempre están en un tironeo, ¿no?, político, y de las políticas neoliberales que van siempre a buscar colonizar, conquistar esos
esos pensamientos otros, porque se les escapan, ¿no? Esas formas de pensar a la naturaleza, como lo que ha pasado en los desmontes, en las quemas, en los bosques de Brasil, ¿no? ¿A quiénes están corriendo? ¿Para qué? ¿Para qué industrias, ¿no? Alimenticias? Se están haciendo las cosas a veces que se hacen. Entonces, sí, pienso que Argentina, principalmente de los países latinoamericanos, se debe un debate muy fuerte con respecto a los pueblos originarios. Sí, siento que es más de palabra que de hecho, algunas cuestiones en Argentina. Sim. A Natália Stala está falando do Uruguai, Natália? Natália? A Natália estava comentando também o racismo estrutural dentro do Uruguai, que também permanece muito forte, né? Na realidade, a gente vê isso como uma presença internacional. E o fato é que a fotografia, de alguma maneira, tem revelado isso, e as interpretações das fotografias de arquivo do século XIX, início do século XX, também têm mostrado isso de uma forma muito significativa. Aqui no Brasil, principalmente, o Instituto Moreira Salles, que mantém acervos muito importantes, fez recentemente uma exposição com as fotos do Marc Ferrez, que foi um grande fotógrafo na virada do final do século XIX, no último quartel do século XIX, e que ele tem um material fotográfico extraordinário. E é um material fotográfico que revela uma sociedade profundamente escravocrata, onde as populações negras estavam completamente dominadas, né? E as tentativas, e foi uma coisa muito criticada, as tentativas de se fazer uma exposição mostrando a qualidade do fotógrafo ou seu valor foi suplantada exatamente por esse caráter documental que tinham suas fotografias, como elas revelavam esse preconceito, esse racismo estrutural que já existia no Brasil desde sempre. Nesse sentido, sí. Acho importante también. En eso estoy totalmente de acuerdo y creo que de alguna forma quise decirlo a lo último de la exposición, que hay un racismo estructural que en eso sí estamos emparentados, que en realidad viene a nivel mundial lo que ha sido el avance del mundo colonial moderno capitalista ha generado eso en muchas sociedades, y sí, por eso me parecía muy interesante el concepto de Miñolo de herida colonial, esto que a Latinoamérica claramente no ha sanado. Seguimos debatiendo estos temas, seguimos, cuando nos ponemos a hablar en estos espacios, por ejemplo, cada vez surgen más casos y más ejemplos de situaciones cotidianas que nos pasan y nos atraviesan desde eso, y me parece que hay una fuerte jerarquización racial en Latinoamérica que ha quedado y que esta idea del blanqueamiento como tipo ideal persiste de alguna forma en el imaginario social. No digo que como bandera política y demás, sino en el imaginario, ¿no? Hay algo ahí en la construcción de nuestros imaginarios identitarios que esa herida colonial persiste. Y son sumamente interesantes cuando salen a la luz estos archivos de fotógrafos, incluso tanto de aquellos que tienen el registro de identificación, esto de representar a este otro, mostrar a este otro, ¿no? Como de fotógrafos que, saliéndose de esas lógicas, tienen archivos fotográficos que logran mostrar otro sentir esas formas, otras formas de pensar, ¿no? Desde sus propios lugares de enunciación, desde sus propios lugares para verse. Pero lo que considero es que hay que siempre pensar, porque yo me pregunto, ¿cómo es ser descolonial? ¿No? ¿Cómo se hace? Porque estamos tan atravesados, está tan naturalizado este imaginario, es cómo ser decolonial, cómo pensarse desde la decolonialidad. Porque la colonialidad no solo estoy hablando de lo racial, estoy hablando del patriarcado, estoy hablando del capitalismo, estoy hablando de muchas formas que ese mundo colonial generó determinadas
formas de lo social, formas de lo político, formas de relacionarnos hasta con la naturaleza. Entonces, esa es la pregunta que me hago, que me atraviesa todo el tiempo cuando estoy pensando en estas prácticas, en estos archivos, en todo eso. ¿Cómo ser decolonial? ¿Cómo generar visualidades o giros visuales que planteen otras formas de representación? Perfeito. Gente, mais alguma pergunta? Bruno, Juliana fez um comentário agora. Você quer falar, Juliana, esse pequeno comentário? Não? Tá bom. Posso falar, Mauro? Obrigada pela gentileza. É porque eu estou com um desenho infantil aqui da minha filha também. Mas é um projeto que o Dom Pedro II fez junto com o Barão do Rio Branco, né, de usar fotografias para criar um determinado álbum de vistas do Brasil para a Exposição Universal em Paris no século XIX. Entre as fotografias que foram feitas muitas em estúdio da flora, da fauna brasileira e de tribos indígenas. E a ideia era mostrar um país civilizado nos trópicos, buscando, inclusive, incentivo de capital ao Brasil naquele momento. Então, o uso da fotografia foi pontual, né, para esse projeto que eles chamavam de mostrar o que era o brasileiro no exterior. Quer dizer, o índio tinha que ser civilizado. Para tal, foi fotografado em estúdio. Só uma colaboração. Obrigada. E essas fotografias e estúdios eram extraordinárias, né? Porque eram índios vestidos de índios no estúdio, né? Isso era uma coisa assim incrível, realmente. E ¿De qué época era? Do século XIX. De 70, 1880. Isso, exatamente. Justamente en uno de mis viajes al CDF encontré una investigación de José Domingo Lazo, que es el bisnieto de un fotógrafo cuyo nombre es igual, Lazo, que tuvo un álbum fotográfico de determinadas ciudades importantes de Perú, no, de Quito, perdón. Los álbumes eran de Quito, en donde las fotografías que se generaban como álbumes de las ciudades latinoamericanas que se vendían incluso a veces como postales, ¿no? En estas formas de identificar tanto al indio, que se vendía como postal, como curiosidad turística. Hay un trabajo de este fotógrafo en Quito que hace lo contrario, los borra, deliberadamente, los borra del negativo. O sea, ni siquiera es que arma la escena y lo saca de del lugar donde va a sacar la foto. Saca la foto, están los mestizos, los indígenas, los negros, y después él agarra el negativo y los borra o los viste arriba del negativo. Esa investigación, si no la conocen, búsquenla porque es maravillosa. Me parece una síntesis de muchas de estas prácticas fotográficas de las que estamos hablando, es borrar al otro. ¿Y cómo se llama el fotógrafo? ¿Cómo se llama el fotógrafo? José Domingo Lazo. José Domingo Lazo. L-A-S-A. Lazo. El CDF tiene un libro publicado sobre eso, que debe estar, porque el CDF tiene todos los libros para la consulta digital, debe estar ahí. Y es realmente un trabajo para ver y pensar, porque ya ni siquiera era la construcción, era borrarlo deliberadamente, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de esto de que la fotografía documental era objetiva o era vista como creadora de una visualidad, la intervención también servía para generar esta visualidad, o sea, lo borro o los disfrazo, porque hay algunos que están disfrazados con sombreros como si fueran damas antiguas, con polleras y demás. Todo para demostrar que en las ciudades civilizadas de Latinoamérica los indígenas no están. Entonces, es increíble cuando uno se pone a pensar en estas prácticas, son realmente para sentarse a reflexionar. Ok. Gente, já são 9 horas, eu acho que é hora já de encerrarmos. Leti Regat,
agradeço muito a sua participação. Foi uma palestra esclarecedora e iluminada, que eu acho que nos ajuda muito a pensar a respeito dessa fotografia latino-americana e, principalmente, como você colocou muito bem, dessas práticas decoloniais, de que maneira nós podemos agir. E certamente você deixou claro uma coisa, através sempre desses intercâmbios, dessas conversas e dessas trocas que a gente está fazendo aqui hoje. Eu agradeço muito a sua participação. E agradeço muito a todos vocês que vieram. Amanhã nós vamos ter novas, é o último dia, nós teremos mais 6 comunicações e a palestra final. O microfone. Liga o microfone. É uma palestra do fotojornalista chileno que reside entre Colômbia e Nova York há 20 anos, trabalhando na selva amazônica, baseado na plantação da coca, considerando ela uma ferramenta cultural fundamental daqueles povos. Perfeito. Gente, então, muito obrigado pela participação de todos. Eu espero encontrá-los amanhã aqui de novo, às 2h30 da tarde. Um forte abraço a todos. Obrigado. Muchas gracias. Última palabra. Muchas gracias a todos los presentes, a los aportes, a los comentarios y a los interrogantes que siempre son enriquecedores y ayudan a seguir pensando y volviendo a pensar lo que uno viene trabajando. El agradecimiento es mío, tanto a los presentes como, vuelvo a repetir, el agradecimiento a los organizadores. Nos vemos mañana. Obrigado.